y ya estamos con Miriam Kapp. Miriam es nuestra doctora amiga que habla sobre un montón de cosas. Hoy vamos a conversar sobre didáctica, bueno, queríamos invitarte, Miriam, porque queríamos charlar sobre las implicancias de la reforma en el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires, en lo didáctico, en el aula, en las complejidades o en las soluciones que viene a traer esta reforma. Así que bueno, buenas noches y muchas gracias. Buenas noches, gracias por la invitación, siempre. Es un gusto enorme estar acá con ustedes. Es muy desafiante la pregunta o la propuesta. Entiendo que podemos empezar a hablar del nuevo régimen académico para educación secundaria, pero me gustaría enfocarme particularmente, tiene muchos capítulos este régimen académico muy interesantes, pero me gustaría enfocarme particularmente en uno de esos capítulos, que es el capítulo de la evaluación, que creo que es el más controversial, el que genera más discusiones. Ujú. Y en principio decir que me parece, desde el punto de vista pedagógico, un desafío enorme esta propuesta. Me parece que hay un riesgo enorme porque se está pensando el sistema educativo de otra manera completamente diferente. Hasta ahora nosotros entendemos la educación primaria y la educación secundaria como una cuestión de grados, ¿no? Graduada. Sin embargo, este proyecto en particular está pensando en romper con ese esquema de lo graduado, entonces hay un posicionamiento disruptivo desde lo pedagógico, y empezar a pensar que el avance o la trayectoria o el trayecto que los estudiantes hagan en el colegio secundario esté mucho más vinculado a materia por materia que a un ciclo lectivo que tiene que ver con un año. Por eso digo que es disruptivo y es interesante, y desde el punto de vista pedagógico, que es también desde el punto de vista político, y es una interpelación a la sociedad, ¿no? Es qué tipo de saberes queremos consolidar, cómo queremos que nuestros estudiantes construyan conocimientos, cómo queremos que estos estudiantes consoliden estos conocimientos además de construirlos. Hasta este momento era pasar de año, ¿no? Y se pasaba, y pasaban. Sin embargo, a partir de ahora hay un concepto central que es el de hay que volver a enseñar, hay que volver a aprender, hay que volver a evaluar. Y me parece que eso cambia conceptualmente la dinámica de la escuela secundaria. Claro, porque está centrado en el título bueno, se termina con la repitencia y en realidad tiene que ver con otras cosas previas. Por ejemplo, en la evaluación, todo lo que es volver a lo numérico por un lado, pero también a la posibilidad de la desaprobación como lo no esperado o lo no vivido de post pandemia o durante la pandemia y la post pandemia hasta este año, la no repitencia del contenido de la materia por un número no alcanzado. Y entonces es como que volvemos antes de la pandemia, pero con un refuerzo de todo lo que tiene que ver con lo simbólico de la evaluación. Sí, son varias cosas de lo que estás diciendo. Por un lado, actualmente hay números. Por supuesto que hay algunas categorías de valoración del aprendizaje que son el TEA, el TED y el TEP, que son el trayecto educativo avanzado, el trayecto educativo en proceso y el trayecto educativo discontinuo. Eso sucede, eso es cualitativo, a mitad de cada cuatrimestre. Recordá también que a partir de hace un año, 2 años, un poquito más, se transformó el régimen trimestral en uno cuatrimestral para educación secundaria, eso también fue un cambio. A mitad de cada cuatrimestre los docentes tienen la obligación de hacer una devolución cualitativa, pero al final de cada cuatrimestre tienen la obligación de dar una retroalimentación numérica. Entonces ahí tenés la combinación entre ambas modalidades de evaluación. Por otro lado, en términos de evaluativos, antes estaban concentrados, te llevabas las materias, ¿no? Sí. Y tenías una serie de momentos de intensificación de algunas materias, te podías llevar 2 materias y una tercera que era la chance, estamos hablando hasta este año, y lo que sucedía es que al docente que le tocaba evaluar la chance, sabía que con eso se le jugaba al chico o a la chica la repetición. Entonces era muy difícil la carga simbólica que tenía ese docente cuando tenía que evaluar la chance de un estudiante, porque si lo desaprobaba, repetía. ¿Qué sucedía? Muchos docentes, de manera generosa, decían, no, mejor que pase, porque no tiene ningún sentido que repita. Y acá voy a hacer un paréntesis.
desde el punto de vista didáctico, pero también desde el punto de vista de las investigaciones pedagógicas, no hay ninguna investigación que corrobore, que reafirme o que refuerce el hecho de que un chico o una chica repitiendo aprenda más luego. Por el contrario, lo que suele suceder es que se aburren en las materias que ya conocían y habían aprobado, los quitas del contexto social de sus compañeros. En algunos casos hay unas cuestiones de estigmatización sobre el que repetía, por lo tanto la repetición, que esto sí se anula, no existe más la repetición, pasaba a ser más una carga en detrimento del proceso de aprendizaje de la propia estudiante que una oportunidad de mejora de aquello que no había alcanzado. Entonces, estos docentes que decían, bueno, mejor que pase, no estaban del todo equivocados. Sin embargo, ahí había un problema, y lo sigue habiendo, que es que no se lograba que los estudiantes aprendieran aquello que debían aprender. Entonces, este proceso, esta nueva idea de este nuevo régimen, va a centrar el proceso, el trayecto formativo en aprendizajes profundos, perdurables, genuinos y construidos efectivamente a lo largo del tiempo. Eso que vos decís, ¿va a suceder durante el año que está cursando el año que le corresponde, valga la redundancia? Sí. ¿O es el acompañamiento que se logra después? Son dos cosas. Esto va a empezar a entrar en vigencia en el 2025. Sí. Voy a ir lento porque es como enreverado y complejo. Un estudiante puede llevarse, ¿no?, todas las materias, pero puede tener, voy a hacerlo más acotado, puede llevarse 8 materias, ¿no? Pero solo puede intensificar al año siguiente, es decir, en el 2026, 4 materias. Porque pasada esas 4, las otras 4 que le quedaron, en este ejemplo de 8, las tiene que recursar. Uh-huh. Entonces, 4 materias puede intensificar en el año siguiente mientras está cursando su otro año. Y esas otras 4 tiene que recursarlas del año anterior. Hay algo interesantísimo en todo esto, que ningún estudiante va a poder cursar más de 12 materias en un año. Esto es, que si está recursando 4, solo puede cursar de su ciclo lectivo convencional 8. ¿Por qué? Porque lo que se intenta es que genuinamente vuelvan a revisar aquellos contenidos y conocimientos que no obtuvieron en el momento oportuno. ¿Qué se va a privilegiar? Y a lo mejor me estoy adelantando alguna pregunta. ¿Qué se va a privilegiar? Supongamos que se me superponen horarios, ¿no? Se va a privilegiar la recursada y no la materia que tengo que cursar. Uh-huh. ¿Cómo se van a organizar estas recursadas? Hay muchas modalidades, hay por lo menos 3 modalidades, o 2 y una más con la intensificación. Una modalidad es, el estudiante o la estudiante recursa en el curso anterior, en el turno, o bien recursa en el contraturno. Para esto la escuela va a tener que hacer un esfuerzo enorme, porque va a tener que contratar docentes en el contraturno, porque va a tener que hacer duplicar algunas materias en el contraturno, excepto que lo cursen en el turno. Para los casos de intensificación, además se suma no solo el turno y el contraturno, sino la posibilidad de hacerlo virtual. O sea, aquellas 4 materias que solamente tienen que reforzar porque tienen que intensificar nada más, o sea, que no tienen que recursar, se puede hacer de manera virtual. ¿Cuáles son las materias? Yo me estoy adelantando a lo mejor a todas las preguntas, pero... Sí, no, seguramente vamos a tener que hacerlo también en otro momento, Dale. Pero esto que vos decías de la intensificación por fuera del contraturno, Sí. habilita, lo escuchaba al ministro o al director de Educación y Cultura de la provincia, Sí. Silioni, decir bueno, los sábados también podrían ser una opción para esa intensificación de materias. Absolutamente. Y para la recursada depende cómo se organice la escuela. Es decir, acá tenés contraturno, turno, sábado, es decir, se amplifica la franja horaria a disposición del estudiante. Claro. Y esto es con mucha rigurosidad, ¿no? Porque en realidad el estudiante va a tener que aprobar esa materia y si no la aprueba en la recursada, la va a tener que volver a recursar. No es que simplemente porque la recursó una vez se le da por aprobada.
Por lo tanto, el centro de esta propuesta realmente está puesto en la construcción de conocimiento. Muy lejos está de esas personas que dicen que se está bajando la vara, la calidad, porque bueno, y ahora el facilismo que no se repite. Por el contrario, es cierto que no se repite, pero lo que se hace es intensificar, reforzar y retrabajar con un desafío pedagógico y didáctico enorme sobre aquellos conocimientos que no se pudieron construir. Pues sabes que esto es futurología. Mi pregunta es, nosotros hoy tenemos un estudiante que se está alejando de la escuela como institución porque no logra avanzar académicamente, y que repite o que se lleva materias y no vuelve a la escuela, que es una de las cosas que quiere revertir la provincia al implementar esta modificación. Y le vamos a proponer a esa misma persona, a ese estudiante, que al año siguiente que se llevó 8 materias, esté mucho más involucrado con el proceso educativo que antes de la reforma. Uh-huh. Y ahí en esto que vos decías, es riesgoso, es disruptivo. ¿Ese no sería un gran riesgo de que esa persona que ya viene con un proceso complejo, complicado, se lo involucre o se lo intente involucrar mucho más en la escuela que antes de la reforma? Es que en realidad no lo intentás involucrar mucho más que antes. No va a haber una exigencia cognitiva o social ilegítima o un plus. Uh-huh. Se le va a exigir en términos de horarios o de cantidad de horas, de cantidad, no de franjas horarias, ¿no? Sino de cantidad de horas, lo mismo que se le exigiría si estuviera cursando su año lectivo, porque son hasta 12 materias. Y esto no es un detalle menor. No se le pide al estudiante que curse de las 12 de su año las 5 que le quedaron para recursar. Se está diciendo, concéntrate en estas 5. La institución debería poner un apoyo adicional para acompañar a ese estudiante y hacer un seguimiento no solo cognitivo, sino social, acompañarlo familiarmente, acompañarlo desde el punto de vista de sus patrones de malentendimiento, cuáles son las dificultades que tiene para que pueda construir ese conocimiento. ¿Qué quiero decirte con esto, Adrián? Que no es que se le va a exigir más inusitadamente, se le va a exigir lo mismo que se le exigía hasta ahora, pero considerando que eso que tenía que aprender lo aprenda con un acompañamiento y un apuntalamiento institucional que es mucho más consolidado que es el que hay hasta este momento. ¿Por qué digo que es un desafío enorme? Porque aparentemente la provincia va a disponer de fondos para las escuelas públicas para realizar todo este acompañamiento. Y esto es buenísimo, es elemental, el Estado presente, realmente es muy importante. Nos preguntamos qué pasa con las escuelas privadas. O sea, ¿qué va a pasar con escuelas privadas pequeñas? Uh-huh. Las escuelas privadas grandes no importa, tienen espacios, tienen recursos. Ahora, ¿cómo pueden hacer? Y yo creo que este tema logístico todavía hay que seguir trabajándolo. ¿Cómo van a hacer estas escuelas privadas pequeñas para poder hacer contraturnos sin quemar a los docentes, ¿no? Sin sobrecargar a los docentes? Eventualmente contratando a otros, pero tampoco sabemos si van a tener recursos. Digo, todo esto es parte de la complejidad de este nuevo régimen académico. Dicho esto, de todos modos me parece que es un salto cualitativo pensando en la retención, el compromiso social, el compromiso con los aprendizajes y el seguimiento de estudiantes y evitar el desgranamiento del seguimiento con los estudiantes respecto de sus aprendizajes. Realmente es algo muy potente. Miriam Kapp, muchísimas gracias. La verdad que aclaraste muchas de las dudas que yo tenía. Ojalá sean muchas de las dudas que tenía nuestra audiencia que sean aclaradas. Y también me surgen un montón de preguntas en esto de poder tener un mejor sistema educativo en el secundario, pero que intente contener con ese objetivo, ¿no? De contener, de socializar nuevamente a ese estudiante en la institución educativa, de que el Estado no lo pierda, ¿no? Que es otro de los problemas que intenta resolver este tipo de reforma, y que hoy hablábamos con las docentes del sistema privado, que se dé para los docentes de la escuela en condiciones en las que los docentes no se sientan sobrecargados, agobiados sí, y con mayor carga de trabajo por mayor cantidad de alumnos, pero por mayor complejidad en el encuentro con esos alumnos. Por supuesto. Porque vos hablabas de la virtualidad, de la presencialidad, de la extracurricularidad, del sábado. Bueno,
Muchísimas gracias y No, no. seguramente vamos a tener que seguir charlando de estos Me temas. encantaría. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno. Gracias.